comencé a comprenderlo tarde, no porque nadie me lo hubiera dicho, sino porque lo viví en carne propia. Hubo ideas que perdieron fuerza en el momento exacto en que las pronuncié, no por mala intención, ni por falta de capacidad, sino porque fueron expuestas antes de estar listas. Lo recuerdo con claridad cada vez que hablaba demasiado pronto. Algo se diluía, la intención se volvía frágil, la calma se rompía. Vivimos en una época donde todo se comparte, donde cada pensamiento parece necesitar testigos, donde el silencio se confunde con vacío, con debilidad, con falta de opinión. Yo también creí eso durante mucho tiempo. Pensé que hablar era avanzar, que explicar era aclarar, que contar era una forma de compromiso. Pero la experiencia me mostró otra cosa. Hay verdades que, cuando se exponen demasiado pronto o a las personas equivocadas, pierden su centro, se dispersan, se contaminan, no porque sean falsas, sino porque aún no han encontrado su forma. Justo antes de iniciar una nueva etapa, entendí que no todo lo importante necesita ser dicho. Algunas cosas necesitan tiempo. Otras, protección. Guardar silencio no me aisló del mundo. Al contrario, me devolvió a mí. No fue esconderme, ni desconectarme, ni cerrarme. Fue aprender a cuidar lo que estaban haciendo por dentro. Porque descubrí algo simple y contundente, no todo lo que pienso, siento o estoy construyendo necesita audiencia. Hubo momentos en los que hablar me trajo problemas innecesarios. Otros en los que contar mis planes me restó energía. Y algunos, los más difíciles, en los que mostrar mis heridas sin cuidado las hizo más profundas. No por crueldad ajena, sino por falta de discernimiento propio. Ahí entendí que el silencio no es ausencia. Es una forma de dominio. Cuando algo empieza a formarse dentro de uno, no llega completo, no llega seguro. Llega como una señal suave, frágil, incompleta, pidiendo espacio. En esos primeros instantes, la mente busca hablar, no siempre porque sea necesario, sino porque busca alivio, busca validación. Busca confirmar que lo que siente tiene valor. Yo también caí en eso, pero cada vez que hablaba demasiado pronto, permitía que entraran opiniones ajenas, miradas externas, dudas que no nacían de mi proceso. Incluso las palabras bien intencionadas generaban ruido. Poco a poco, lo que sentía claro empezaba a fragmentarse. La mente se llenaba de preguntas que no eran mías y perdía contacto con su propia dirección, el silencio. En cambio, ofrecía un espacio seguro. Ahí la idea podía crecer sin interferencias, sin comparaciones, sin expectativas externas. Con el tiempo entendí algo más profundo. Al hablar de lo que haría, mi mente experimentaba una sensación anticipada de logro. Decirlo producía calma, como si ya estuviera hecho. Esa tranquilidad engañosa reducía la tensión necesaria para actuar. La energía que debía convertirse en disciplina se disolvía en palabras. Por eso tantas metas se quedaban en conversación y no en acción. No era falta de capacidad. Era una fuga silenciosa de enfoque. Cuando dejé de anunciar y empecé a construir en silencio, algo cambió. El silencio no era pasividad, era acción interna. Era el lugar donde la intención se transformaba en constancia. Guardar mis planes no significó temer al juicio. Significó proteger el proceso. Usar la fuerza inicial para construir. No para convencer,
Cada paso que daba sin anunciar fortalecía mi identidad. Empecé a confiar más en lo que hacía que en lo que decía. Y esa confianza no dependía de nadie más. Se reflejaba en cosas simples. Cambiar un hábito sin proclamarlo. Trabajar cada día sin contar avances. Elegir el compromiso silencioso en lugar de la promesa pública. Cuando nadie miraba, aparecía la verdadera disciplina. La mente se sostenía sola. Las distracciones disminuían. Las comparaciones perdían peso. Las prioridades se aclaraban. Ya no necesitaba explicar mis planes para sentirme válido. La energía se dirigía a lo esencial, con el tiempo, cuando compartía algo. Lo hacía desde la solidez, no desde la esperanza. No hablaba de lo que haría, hablaba de lo que ya estaba en marcha. Desde esa experiencia entendí por qué tantas tradiciones antiguas valoraban el silencio. No como ausencia de palabra, sino como terreno fértil del carácter. He visto proyectos nacer lejos del ruido y sostenerse con firmeza. Y he visto otros desvanecerse entre opiniones y expectativas. La diferencia no estaba en la idea, sino en el cuidado. En saber cuándo hablar y cuándo guardar, aprendí que proteger lo privado es un acto de respeto propio. Que no todo lo valioso necesita ser anunciado para existir. Que la constancia supera a la opinión, que el camino se construye caminándolo, no narrándolo. Al elegir el silencio consciente, entrené mi mente para avanzar con firmeza, pensar con claridad y sostenerme con serenidad. No fue una renuncia, fue una elección. Y desde entonces, cada nueva etapa comienza en silencio, no por miedo, por comprensión. Hubo un tiempo en el que sentía urgencia por contar lo que estaba por venir. Un proyecto, una decisión, un cambio interno, no porque ya estuviera listo, sino porque decirlo me daba una sensación momentánea de orden, como si al ponerlo en palabras, el futuro se volviera más real. Con los años entendí que esa sensación era engañosa. Las ideas, cuando nacen, no llegan con armadura, llegan desnudas, sensibles al ruido, a la opinión, al gesto ajeno. Yo lo vi muchas veces. Cada vez que compartía un plan que aún estaba verde, algo se debilitaba. No siempre de forma evidente. A veces era una duda nueva. Otras, una comparación innecesaria. Otras, una expectativa que no había elegido. No eran ataques, eran interferencias. Opiniones bien intencionadas que no venían de mi proceso interno. Preguntas que me obligaban a justificar algo que aún estaba creciendo. Poco a poco, lo que había surgido con claridad empezaba a fragmentarse. La mente se llenaba de caminos alternativos y perdía contacto con el propio ritmo. El silencio, en cambio, no exigía explicaciones. Permitía que la intención echara raíces. Cuando nadie opinaba, la idea respiraba. Podía cambiar de forma sin sentirse observada. Podía fortalecerse sin necesidad de defenderse. Entendí entonces que no todo lo que nace necesita compañía. Algunas cosas necesitan resguardo. También observé algo más sutil. Cada vez que hablaba de lo que iba a hacer, mi mente experimentaba una especie de alivio anticipado. Decirlo producía una calma extraña, como si el objetivo ya estuviera cumplido. Esa calma no venía del avance real, sino de la palabra. Ipsilon con ella. La tensión necesaria para actuar disminuía. La energía que debía transformarse en disciplina se gastaba en conversación. La motivación se dispersaba. Por eso,
Tantas veces me encontré explicando planes que nunca se concretaban. No por falta de capacidad, sino por haber liberado la fuerza antes de tiempo. El enfoque se filtraba sin que lo notara. Cuando dejé de anunciar y empecé a trabajar en silencio, la diferencia fue clara. El silencio no me frenó, me sostuvo. Se convirtió en un espacio donde la intención podía transformarse en constancia. Guardar mis planes no fue esconderme, fue cuidarme. Cada paso dado sin anuncio fortalecía algo interno. Ya no dependía de la reacción ajena. No necesitaba aprobación para continuar. La identidad se construía desde la acción, no desde la promesa. Empecé a confiar más en lo que hacía que en lo que decía. Eso se reflejaba en lo cotidiano. Cambios pequeños sostenidos sin proclamarlos. Trabajo constante sin necesidad de contar avances. Compromisos asumidos sin testigos. Cuando nadie estaba mirando, aparecía la disciplina real. La mente se entrenaba para sostenerse sola. Con el tiempo, algo se ordenó. Las distracciones perdieron fuerza. Las comparaciones dejaron de importar. Las prioridades se volvieron claras. Ya no sentía la urgencia de explicar mis planes para sentirme válido. La energía se dirigía a lo esencial. Cuando finalmente compartía algo, lo hacía desde otro lugar. No desde la expectativa, sino desde la solidez. No hablaba de lo que iba a hacer. Hablaba de lo que ya estaba en marcha. Esa diferencia se sentía. Las palabras tenían peso porque estaban respaldadas por hechos. He visto muchas veces cómo los proyectos que perduran nacen lejos del ruido. Se forman en silencio. Se sostienen con constancia y aparecen cuando ya tienen cuerpo. No necesitan convencer. Simplemente están. Aprendí que proteger los planes mientras aún son frágiles no es miedo. Es inteligencia práctica. Es entender que la fuerza inicial es limitada y debe usarse para construir, no para explicar. Que el proceso importa más que la audiencia. Desde entonces, cada nueva intención la recibo con cuidado. La observo, la trabajo, la dejo crecer sin exponerla. Y cuando llega el momento de hablar, ya no busco validación. Hablo desde la experiencia. Desde la calma, desde la certeza que solo da el haber caminado en silencio. No todos los silencios nacen de planes. Algunos nacen del miedo. Lo aprendí cuando empecé a notar qué ocurría cada vez que hablaba de mis temores sin cuidado. Al principio parecía aliviar. Decirlo en voz alta daba la sensación de soltar peso. Pero con el tiempo comprendí que no toda apertura sana fortalece. El miedo es una emoción delicada. No siempre se presenta con claridad. A veces es una inquietud vaga. Otras, una presión en el pecho que no sabe explicarse. Cuando aparece, la tentación de hablar surge como un reflejo, como si al nombrarlo dejara de doler. Yo también busqué ese alivio, pero no todos saben sostener lo que escuchan. Lo vi repetirse. Compartía una inseguridad esperando comprensión y recibía una respuesta apresurada. Un consejo que no pedí. Una comparación que no encajaba. O peor aún, una minimización que hacía sentir el miedo como algo exagerado o injustificado. Entonces, lo que había salido buscando alivio regresaba amplificado. No era mala intención. Era falta de madurez emocional. Hay personas que escuchan desde la prisa, otras desde el juicio, otras desde sus propias heridas. Cuando un miedo cae en oídos que no saben acompañar, se deforma, se vuelve relato, se vuelve etiqueta, y sin notarlo,
Deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una identidad repetida. Ahí comprendí que reconocer los propios temores es un acto de honestidad profunda. Pero exponerlos sin discernimiento puede convertir esa honestidad en una carga innecesaria. La fortaleza emocional no nace de contar todo, sino de aprender a procesar internamente. Trabajar los miedos en privado no es negarlos, es ordenarlos, es sentarse con ellos sin ruido externo, permitir que la mente los observe con calma, sin la presión de explicar ni justificar. En ese espacio íntimo, el miedo pierde dramatismo y gana proporción. Se vuelve comprensible, manejable. Cuando dejé de hablar de mis temores al azar, algo cambió. Ya no necesitaba defender lo que sentía. No buscaba validación. La claridad empezó a surgir sola. Descubrí que muchas veces el miedo se sostiene más por la repetición que por la realidad. Cada vez que lo narras, lo refuerzas. Cada vez que lo observas en silencio, se debilita. También aprendí a diferenciar. No se trata de aislarse. Existen vínculos emocionalmente seguros. Personas que saben escuchar sin invadir, que no juzgan ni apresuran. Elegir con cuidado a quién abrirse es una forma de autocuidado. No todos merecen acceso a tu mundo interior. La verdadera transformación ocurrió cuando empecé a enfrentar el miedo con acciones pequeñas y constantes. Sin explicaciones, sin discursos. Cada paso dado desde la calma generaba una confianza que ninguna conversación había logrado. La mente aprendía que no necesitaba anunciar para avanzar. Con el tiempo, el carácter se reforzó. La energía dejó de ir a la confesión repetida y se dirigió a la construcción. Apareció una seguridad tranquila. No hacía ruido. No buscaba ser vista. Simplemente estaba. Comprendí entonces que no todo lo que duele necesita ser contado. Muchas batallas se ganan en silencio, con paciencia, con claridad, al elegir cuándo hablar y cuándo guardar. Entrené mi mente para ser más sobria, menos reactiva, más consciente. Hoy observo el miedo de otra manera, ya no como un enemigo que debe ser anunciado, sino como una señal que puede ser atendida con calma. Se observa, se entiende, se trabaja, y cuando pierde su poder, no es porque fue expuesto al mundo, sino porque fue comprendido desde dentro. Algunas de las lecciones más difíciles no llegaron de grandes fracasos, sino de asuntos que creí inofensivos, contar demasiado sobre lo que ocurría dentro de mi familia. Lo hice buscando alivio, comprensión, a veces incluso orientación. Pero con el tiempo entendí que no todo dolor se ordena cuando se saca afuera. La familia es un territorio complejo. Allí conviven afectos profundos, historias compartidas, heridas antiguas y silencios que no siempre se explican. Cuando algo duele dentro de ese espacio, el impulso inmediato suele ser buscar afuera una salida. Yo también lo hice. Pensé que hablar aliviaría. A veces alivió por un momento, pero casi nunca curó. Cada vez que un conflicto familiar se convertía en relato externo, algo se desajustaba. La historia dejaba de pertenecerme. Se fragmentaba en versiones. Era interpretada desde miradas que no conocían el contexto completo. Aparecían juicios rápidos, consejos sin raíz, comparaciones que no aplicaban. Lo que buscaba comprensión terminaba convertido en ruido. No era que los otros fueran insensibles, era que no estaban dentro. La familia no es solo lo que ocurre en el presente. Es todo lo que se ha acumulado con los años. Emociones entrelazadas, lealtades invisibles,
Memorias compartidas. Sacar eso de su espacio natural lo expone a lecturas incompletas. También entendí que muchas veces hablar de lo familiar nace del cansancio emocional. Cuando no sabemos cómo procesar lo que sentimos, contar parece una descarga, pero esa descarga rara vez es neutra. Cada palabra dicha crea una versión, y cada versión modifica la relación. La confianza se vuelve frágil cuando la intimidad se transforma en conversación. Resolver desde dentro no siempre es cómodo. Requiere mirarse con honestidad. Reconocer la propia parte sin buscar aliados que validen solo una versión. Implica tolerar el silencio mientras la emoción se ordena. Pero en ese proceso interno ocurre algo importante. La mente se calma. La reacción se reduce. La claridad empieza a aparecer. Aprendí que no se trata de callar por miedo, sino de elegir el espacio correcto para sanar. En la vida cotidiana, esto se repite más de lo que parece. Una discusión con un padre contada a cualquiera. Un desacuerdo con un hermano convertido en relato recurrente. Un conflicto de pareja expuesto buscando aprobación. Cada vez que eso ocurre, la relación pierde algo de su dignidad, no porque exista el conflicto, sino porque se le quita la posibilidad de resolverse con respeto y profundidad. Dialogar directamente dentro de la familia no siempre es inmediato ni sencillo. Requiere paciencia, escucha y madurez emocional. Pero incluso cuando el diálogo no llega aún, proteger la intimidad sigue siendo una forma de fortaleza. Hubo un momento en que entendí que hablar menos de lo familiar me daba más espacio interno. La mente se volvía más estable, menos dependiente de la opinión ajena. Ya no necesitaba defender versiones ni justificar emociones. Aprendí a sostener lo que sentía sin proyectarlo. Buscar apoyo externo no es incorrecto cuando existe una necesidad real. Hay espacios seguros, incluso profesionales, donde el propósito es comprender y ordenar, no desahogar sin rumbo. La diferencia está en la intención. Una cosa es trabajar un conflicto para crecer. Otra es usarlo como descarga constante. Con el tiempo vi cómo cuidar lo familiar desde dentro fortalecía algo en mí. La serenidad crecía. El carácter se afinaba. Las relaciones, aunque imperfectas, se volvían más sanas. La familia no se fortalece cuando se expone, sino cuando se comprende. Aprendí que hay vínculos que se cuidan con palabras justas y silencios respetuosos. Que no todo lo íntimo necesita audiencia. Que proteger lo que amas del juicio externo es una forma de lealtad. Y en esa lealtad silenciosa, la mente encuentra un orden más sobrio, una calma más profunda. Hubo etapas en las que el ruido no venía de afuera, sino de dentro. Pensamientos que se repetían, emociones que no encontraban descanso, preguntas que parecían no tener respuesta. En esos momentos, hablar parecía una salida natural, como si al decirlo, el desorden interno pudiera acomodarse solo. Pero no siempre fue así. Aprendí, a fuerza de experiencia, que no todo conflicto interno se resuelve al exponerlo. Algunas luchas necesitan recogimiento, no escenario. La introspección consciente me mostró más que muchas conversaciones. Mirar hacia adentro con honestidad, sin huir ni dramatizar. Fue una forma de valentía silenciosa. Cuando compartía mis conflictos internos sin haberlos trabajado, notaba cómo se intensificaban las reacciones ajenas, los consejos precipitados, las comparaciones. Añadían capas a algo que ya estaba sensible. La mente se desordenaba más. El trabajo interior, en cambio,
Pedía calma, espacio y respeto por el propio ritmo. También observé una confusión común: creer que apertura es sinónimo de sanación. Hablar del dolor con cualquiera, en cualquier momento, sin notar que al repetirlo se refuerza. El sufrimiento se vuelve conversación habitual. Termina definiendo la identidad. Yo también pasé por ahí. Hablar en lugar de comprender. Contar en lugar de procesar. Cuando dejé de repetir lo que dolía y empecé a observarlo en silencio, algo se transformó. La emoción no desapareció de inmediato, pero perdió intensidad. No porque fuera ignorada, sino porque era atendida con presencia. En ese espacio, descubrí algo esencial. No soy. Mis emociones son estados pasajeros, señales. La autorreflexión no fue aislamiento, fue diálogo interno. Sentarme con lo que dolía sin máscaras, sin necesidad de explicarlo. Al observar mis emociones con serenidad, la claridad empezó a aparecer. Con ella. La capacidad de actuar con más conciencia y menos impulso. En la vida cotidiana, este aprendizaje se reflejó en decisiones simples. Elegir escribir en lugar de hablar impulsivamente. Tomar distancia antes de responder. Reconocer una emoción sin necesidad de narrarla. A veces, el silencio ordena más que cualquier explicación. También aprendí a distinguir cuándo buscar apoyo. Hay momentos en los que la ayuda adecuada es un acto de responsabilidad. No todo se resuelve solo. La diferencia está en el propósito. No se trata de desahogarse sin dirección, sino de trabajar internamente para fortalecerse. Todos enfrentamos miedos, inseguridades, tristeza, confusión. El camino fácil es exponerlos esperando alivio inmediato. El camino profundo es atravesarlos con paciencia. No siempre es cómodo, pero transforma. Con el tiempo, la mente se entrenó para sostenerse. El carácter se volvió más firme. Apareció una resiliencia tranquila, que no dependía de la validación externa. Ya no necesitaba contar todo para sentirme mejor. Aprendí a sostenerme. La introspección no me debilitó, me afinó. Me permitió elegir con más conciencia qué compartir y qué trabajar en silencio. Comprendí que algunas batallas se ganan sin testigos y que el silencio bien usado no es vacío, es un espacio fértil donde la mente sana. El carácter se fortalece y la serenidad se vuelve hábito. Hubo un momento en que comprendí que muchas de las conversaciones que mantenía no eran encuentros, sino intercambios apresurados. Hablábamos mucho, pero escuchábamos poco. Yo también estaba ahí, preparando respuestas mientras el otro aún hablaba, buscando intervenir, corregir, aportar algo propio. Hasta que empecé a notar lo que ocurría cuando alguien simplemente escuchaba. Escuchar de verdad no es un acto pasivo, es presencia. Es sostener el espacio sin invadirlo. En un mundo que corre, interrumpe y opina con rapidez, la escucha se vuelve un refugio. Lo vi en mí y en otros. Cuando alguien se siente escuchado sin prisa, algo se ordena por dentro. La mente se calma. El cuerpo se afloja. No porque el problema se haya resuelto, sino porque fue sostenido con atención. Aprendí que no siempre se necesita una respuesta brillante. Muchas veces basta el silencio atento. Ese silencio no es vacío, es contención. Es permitir que el otro termine su pensamiento sin adelantarse con juicios. Es elegir no ocupar todo el espacio con palabras propias. La dificultad aparece cuando la mente se adelanta, mientras el otro habla.
surge el impulso de comparar, de contar una experiencia similar, de corregir. Ese impulso es humano, pero rompe la conexión. Escuchar de verdad exige frenar esa urgencia y volver al presente. Notar el tono, las pausas, lo que no se dice. Cuando empecé a escuchar así, las conversaciones cambiaron. Dejaron de ser un intercambio de ideas y se convirtieron en encuentros reales. La diferencia se sentía de inmediato. Recuerdo conversaciones en las que no recibí soluciones, pero salí más liviano, y otras donde hubo muchas palabras, pero ningún encuentro. Escuchar con presencia valida sin necesidad de estar de acuerdo. Reconoce que lo que el otro siente es real para él. Esa validación reduce defensas. Abre la posibilidad de diálogo sereno. Cuando no hay juicios rápidos, la conversación se vuelve segura. Incluso los conflictos encuentran un cauce más sobrio. Este tipo de escucha también fue un entrenamiento interior. Mientras escuchaba, observaba mis propios pensamientos sin seguirlos. Notaba el deseo de intervenir y elegía no hacerlo. Esa elección fortalecía el autocontrol. El ego se aquietaba. Aparecía una claridad tranquila. Con el tiempo, escuchar más y hablar menos transformó no solo mis relaciones, sino mi relación conmigo mismo. Me volví más paciente, más observador. Las conversaciones se sentían menos tensas. Las personas confiaban más. No porque yo tuviera respuestas, sino porque estaba presente. Cuando finalmente hablaba, mis palabras pesaban más. Nacían de la comprensión, no del impulso. No reaccionaba, respondía, no imponía, acompañaba. Esa manera de comunicarse redujo conflictos innecesarios y fortaleció vínculos importantes. Aprendí que escuchar bien es una forma de cuidado. Crea puentes donde antes había defensas. Sostiene sin exigir. Y al hacerlo, cultiva una serenidad activa que se comparte sin esfuerzo. Desde entonces, el silencio atento se volvió parte de mi disciplina. No como una técnica, sino como una forma de estar. En ese silencio, las relaciones encontraron más profundidad. Y yo, una calma que no necesitaba imponerse para ser real. Aprendí de la manera más clara cuando mis propias palabras dejaron huella, no por lo que quise decir, sino por el estado desde el que fueron dichas. Hablar cuando la emoción está alterada tiene consecuencias que no siempre se ven de inmediato. A veces aparecen después, en la memoria del otro, en una distancia que cuesta explicar. Cuando la ira, el miedo o la frustración toman el control, la mente se estrecha, el juicio se vuelve defensivo, las palabras salen cargadas de tensión. En ese estado, hablar parece necesario, casi urgente, como si no decirlo fuera una forma de perder. Yo también confundí muchas veces desahogo con claridad. Con el tiempo, observé algo constante. Las frases dichas en emoción no se disuelven con el tiempo. Se quedan, se incrustan. Muchas relaciones no se rompen por grandes traiciones, sino por pequeñas palabras pronunciadas sin conciencia, repetidas en momentos de tensión, acumuladas como grietas invisibles. La pausa cambió todo. Detenerme antes de hablar no fue callar por miedo, fue elegir con sobriedad. Un respiro profundo devolvía espacio a la mente. El impulso se desaceleraba. Aparecía la posibilidad de observar la emoción sin convertirme en ella. En ese breve espacio, recuperaba control. Aprendí que la calma no niega lo que se siente, lo ordena.
Permite evaluar el impacto de lo que está por decirse. Elegir palabras que protejan lo importante, incluso en desacuerdo. Priorizar la paz no significa ceder siempre. Significa cuidar el terreno donde se construyen los vínculos. En la vida cotidiana, este aprendizaje se presenta a menudo. Una discusión familiar que escala por una palabra de más. Un mensaje enviado con prisa que se interpreta como ataque. Un comentario irónico que pretendía aliviar y terminó hiriendo. Todos hemos estado ahí. La diferencia no está en no sentir, sino en saber cuándo responder. Cuando la emoción deja de gobernar, las palabras se vuelven precisas. Incluso el desacuerdo encuentra un tono que no destruye. La dignidad propia y la del otro se mantienen. Con el tiempo, elegir la pausa se volvió un entrenamiento. Observaba mis emociones sin dejar que dirigieran mis actos. Reconocía el momento exacto en que hablar podía sanar o dañar. Esa conciencia creó una estabilidad emocional que empezó a reflejarse en todas las áreas de la vida. Ya no necesitaba imponer mi punto de vista. Me expresaba con firmeza y respeto. La paz dejó de ser una idea abstracta y se volvió una prioridad práctica. Se sentía en el ambiente, en la manera en que otros respondían, en la confianza que se construía. Comprendí que la pausa también es sabiduría. Ese instante breve antes de hablar decide más de lo que imaginamos. Elegir claridad sobre impulso, cuidado sobre reacción, serenidad sobre ruido. Desde entonces, cada vez que la emoción se eleva, recuerdo que no todo lo que se piensa necesita decirse de inmediato. Y en ese silencio breve, muchas veces, se protege más de lo que se pierde. Durante mucho tiempo no me di cuenta de cuánto poder entregaba cada vez que me quejaba. Al inicio parecía algo menor. Un comentario para soltar tensión. Una frase compartida casi por costumbre. Pero con el tiempo, empecé a notar cómo la queja, cuando se repite, empieza a moldear la forma en que se mira la vida. Quejarse no suele nacer de la maldad, sino del cansancio, de sentir que algo no avanza, que pesa, que no cambia. Yo también caí ahí, sin darme cuenta. Entrenaba mi mente para enfocarse en lo que faltaba, en lo que molestaba, en lo que no dependía de mí. Poco a poco, la sensación de impotencia se volvía familiar. La queja rara vez resuelve algo. Alivia por un instante, pero deja un rastro de desgaste. Cada repetición refuerza la idea de no tener control. La mente se vuelve pesada, lenta, dispersa. Lo noté en mí y en el ambiente. Después de quejarme varias veces seguidas, no había claridad, solo cansancio. También vi cómo la queja se contagia. Las conversaciones se vuelven densas. Los vínculos se cargan. No porque las dificultades no existan, sino porque se quedan instaladas sin dirección. El problema no es reconocer lo que duele. Es quedarse ahí sin intención de transformarlo. Cuando empecé a observar la queja como hábito, algo cambió. No siempre aparecía como enojo. A veces se disfrazaba de sarcasmo, o de victimismo sutil, o de repetir la misma historia una y otra vez. Detectarla fue un acto de conciencia. En ese momento surgía una elección: seguir el impulso de quejarme o hacer una pausa y preguntarme qué acción estaba disponible. A veces la acción era pequeña, otras veces era aceptar lo que no podía cambiar. Ambas opciones devolvían energía. Sustituir la queja por acción no significó ignorar el dolor, significó dejar de pelear con la realidad, trabajar con ella, enfocar la atención en lo que sí dependía de mí.
aunque fuera mi respuesta. Ese cambio fortaleció el carácter. En la vida diaria lo vi reflejado con claridad. El trabajo que no avanzaba, la rutina que pesaba, las personas que no cambiaban. Quejarme no modificaba nada. Ajustar mi actitud, mis límites o mi enfoque. Sí, la sensación de control regresaba. No como imposición, sino como claridad. Con el tiempo, la productividad dejó de ser hacer más y se volvió a ser mejor. La mente se sentía más ligera. El entorno también influía. Rodearme de conversaciones orientadas a soluciones ordenaba mi propio pensamiento. La actitud proactiva se contagiaba igual que la queja, pero con efectos opuestos. Algo profundo se acomodó cuando dejé de buscar culpables. La mente empezó a buscar caminos. La emoción se estabilizó porque ya no se alimentaba de repetición negativa. Apareció un poder tranquilo, no agresivo, que acompañaba incluso los días difíciles. Comprendí que menos queja no es negación, es responsabilidad interna. Elegir dónde pongo mi atención y mi energía. Al reducir la queja, recuperé claridad, fortalecí mis relaciones. Cultivé una serenidad activa que no depende de que todo esté bien, sino de saber responder con sobriedad a lo que es. Hubo un momento en que comprendí que algunas cosas se marchitan cuando se exponen, no por fragilidad, sino por falta de resguardo. La intimidad es una de ellas. Lo entendí al observar cómo ciertos detalles, cuando salían del espacio que les correspondía, perdían su profundidad. La vida amorosa habita un territorio silencioso. Allí existen gestos pequeños, palabras que solo tienen sentido entre dos, momentos que no necesitan testigos. Cuando esos detalles se comparten sin cuidado, algo se diluye, no porque amar sea frágil, sino porque lo íntimo necesita protección para mantenerse vivo. Al principio, compartir parecía natural, una anécdota, un comentario, un desahogo. Pero cada vez que lo privado se volvía público, aparecían miradas ajenas, opiniones no invitadas, juicios que no conocían el proceso completo. La historia dejaba de ser nuestra. Hablar de la pareja, especialmente en momentos de conflicto, introducía voces externas que endurecían posturas, escuchaban un instante emocional, no el camino compartido, y sin notarlo, esas opiniones empezaban a ocupar espacio dentro del vínculo. La relación se cargaba de expectativas que no le pertenecían. También observé que la necesidad de contar solía surgir cuando la emoción desbordaba, en lugar de detenerme a comprender lo que sentía. Buscaba alivio inmediato en la palabra compartida. Ese alivio era breve. Después llegaba la incomodidad, la sensación de haber expuesto demasiado. Cuidar la intimidad no significó callar lo que dolía. Significó elegir el espacio adecuado. A veces fue la conversación directa. Otras, un acompañamiento profesional. Rara vez la opinión social. Comprendí que buscar ayuda no es lo mismo que buscar validación. La primera ordena, la segunda confunde. Cuando el propósito era comprender y mejorar, el vínculo se fortalecía. Cuando el propósito era descargar o recibir apoyo sin responsabilidad, la relación se resentía. Aprendí que no todos necesitan conocer nuestra historia para que sea válida. Al proteger lo íntimo, algo se ordenó dentro de mí. La mente se volvió más estable. Ya no necesitaba justificar la relación ni defenderla. La energía se dirigía a construir, no a explicar.
Aparecía una seguridad emocional que se sentía en el vínculo. Con el tiempo entendí que el amor no necesita espectadores. Necesita cuidado, respeto, presencia. Cuando se trabaja en silencio, gana profundidad. Se vuelve refugio, no escenario. Elegir la discreción fue una forma de disciplina interior. Me enseñó a escuchar más, a elegir mejor las palabras, a cuidar el tono incluso en desacuerdo. La intimidad se volvió un espacio seguro, donde ambos podían ser sin temor al juicio externo. Hoy veo con claridad que el amor florece mejor lejos del ruido, no porque se esconda, sino porque se honra, y en ese cuidado silencioso, no solo se fortalece el vínculo, también se cultiva una calma profunda que acompaña. No todo lo que aparece en la mente está destinado a salir al mundo. Aprendí eso con el tiempo, después de ver cómo algunas palabras, dichas sin filtro, dejaban marcas innecesarias. Pensar es un acto íntimo. Decir es una intervención. Durante mucho tiempo confundí ambas cosas. La mente es un espacio vivo. En ella surgen ideas, emociones, reacciones que cambian de forma según el momento. Muchas son pasajeras. Nacen de un estado emocional y desaparecen cuando ese estado se aquieta. Pero cuando se dicen sin pausa, adquieren un peso que no les correspondía. Las palabras pronunciadas no regresan al silencio. Permanecen en la memoria ajena, a veces más tiempo del que imaginamos. Lo vi en conversaciones simples, en discusiones, incluso en bromas. Una frase dicha sin intención de dañar podía convertirse en un punto de tensión duradero. No por maldad, sino por contexto. Comprendí que las personas no escuchan solo palabras. Escuchan desde sus propias historias, heridas y expectativas. Una idea incompleta, expresada en el momento equivocado, podía ser interpretada desde un lugar muy distinto al que yo imaginaba. Ahí entendí que guardar ciertos pensamientos no es represión, es inteligencia emocional. En momentos de tensión, esta diferencia se vuelve evidente. Una idea espontánea parece liberadora, pero suele ser combustible. Las palabras, cuando se dicen con carga emocional, se fijan con más fuerza, aunque luego se intente aclarar. El impacto inicial permanece. Empecé a usar el silencio como espacio de orden, no para callar lo que importa, sino para comprenderlo primero. Escribir antes de hablar. Pensar antes de responder. Dejar que el pensamiento se asiente. Muchas veces, al hacerlo, perdía intensidad. O se transformaba. O simplemente dejaba de ser necesario decirlo. Ese ejercicio afinó el criterio. Aprendí a diferenciar entre lo que necesitaba ser expresado y lo que necesitaba ser entendido. Hablar solo con personas que podían escuchar con contexto también fue parte del cuidado. No todos interpretan desde el mismo lugar, en la vida cotidiana. Este aprendizaje se reflejó en decisiones pequeñas. No responder de inmediato. Guardar una opinión hasta que estuviera más clara. Reconocer que no todo pensamiento merece audiencia. Estas elecciones, aunque silenciosas, ordenaban la mente. Con el tiempo, la comunicación se volvió más limpia, menos reactiva. Ya no me desgastaba explicando frases malentendidas ni reparando daños innecesarios. Las palabras ganaron peso porque nacían de la reflexión. Hablar menos no me quitó presencia, me dio coherencia. Escuchar más, reaccionar menos. La mente se sentía más ordenada, el corazón más sereno,
El silencio dejó de ser vacío y se volvió un aliado. Aprendí que el silencio también es una forma de respeto, hacia uno mismo y hacia los demás. Elegir cuándo hablar y cuándo guardar no es frialdad, es cuidado. Y en ese cuidado, la claridad se vuelve una forma de paz. Hubo un tiempo en que sentía la necesidad de explicar lo que me había dolido, nombrar a quienes me lastimaron, aclarar versiones, defender mi historia. Creía que hacerlo me daría cierre. Pero con el paso del tiempo, descubrí que repetir el daño le daba más espacio del que merecía. Cada vez que narraba una herida pasada, algo se reactivaba. El cuerpo recordaba. La emoción volvía a ocupar el presente. Sin notarlo, el pasado se mantenía vivo, no por lo que había ocurrido, sino por la atención que seguía recibiendo. El relato se convertía en una forma de atadura. Hablar de quienes hicieron daño parecía, al inicio, una forma de justicia, pero muchas veces solo extendía su influencia. Al mencionar una y otra vez lo ocurrido, les otorgaba presencia en mi vida actual. El dolor se volvía identidad. Y eso pesaba. Aprendí que la verdadera superación no exige ataque ni explicación constante. Ocurre cuando eliges avanzar sin convertir la herida en discurso. Cerrar ciclos sin ruido fue una de las formas más claras de dignidad que conocí. No se trató de negar lo ocurrido, ni de minimizarlo. Se trató de no darle más espacio del necesario. El silencio consciente protegió mi energía. Al dejar de narrar la herida, la atención se desplazó hacia el movimiento presente. Allí apareció una calma distinta. No dependía de que otros entendieran. Dependía de mi decisión de seguir. En la vida cotidiana, este aprendizaje se ponía a prueba con frecuencia. La tentación de aclarar públicamente, el comentario indirecto, la necesidad de justificar mi versión. Cada gesto parecía una defensa, pero muchas veces era una forma de permanecer atado. Elegir no exponer el conflicto en espacios públicos no fue debilidad, fue estrategia emocional. Guardar la historia para quienes realmente importaban redujo el ruido. Devolvió el control. Cuando hablé, lo hice para comprender y soltar, no para herir o convencer. Transformar el dolor en crecimiento personal exigió enfoque. Fue convertir la experiencia en aprendizaje silencioso, en límites más claros, en decisiones más conscientes. El avance real no necesitó testigos. Con el tiempo, noté algo claro. Cuando dejé de hablar del pasado, mi vida empezó a hablar por mí. La serenidad se reflejaba en mis respuestas, en los límites que sostenía, en el ritmo que elegía. Ya no necesitaba explicar. El cierre auténtico no se anuncia, se vive. Cuando el pasado intentaba llamar, no respondía con palabras, sino con pasos firmes. La mente aprendió a no regresar donde ya no había nada que resolver. En ese silencio, algo se consolidó. La disciplina interior se afianzó. La claridad se volvió estable. La serenidad dejó de ser una búsqueda y empezó a sentirse como hogar. Comprendí que a veces la respuesta más profunda es no decir nada y avanzar. Hubo una etapa en la que todo dentro de mí estaba en reconstrucción. No era visible desde fuera. No tenía palabras claras. No tenía resultados que mostrar. Solo había un movimiento interno lento, profundo, silencioso. Y comprendí que ese proceso pedía algo distinto al mundo: protección. Los cambios reales no avanzan con ruido. No se sostienen con aplausos. Se forman en capas profundas donde la claridad aún se está ordenando y la emoción todavía busca equilibrio. En ese tiempo,
Guardar silencio no fue ocultamiento. Fue cuidado. Fue entender que mientras algo se está formando, no toda mirada acompaña. Compartir un proceso inacabado me dejó expuesto más de una vez. Opiniones apresuradas, interpretaciones que no ayudaban, miradas que confundían fragilidad con incapacidad, no por mala intención, sino porque no todos saben sostener lo que aún están haciendo. Aprendí que la vulnerabilidad compartida demasiado pronto puede debilitar lo que todavía necesita afirmarse. Hubo un cambio cuando empecé a distinguir entre lo que ya había integrado y lo que aún estaba atravesando. De lo primero podía hablar con claridad. Y lo segundo, era mejor ocuparme en silencio. Esa diferencia me devolvió soberanía. Ya no sentía la urgencia de explicar quién estaba siendo. Simplemente seguía construyéndome. El silencio se volvió un aliado. Escribir para mí, caminar sin hablar, pensar sin narrar, escuchar más de lo que decía mientras todo se acomodaba por dentro. Esas prácticas sostuvieron el proceso sin exponerlo. Me permitieron avanzar con continuidad, sin interferencias innecesarias. También aprendí a observar a quién le hablaba. No todas las personas escuchan sin juzgar. Algunas necesitan resolver rápido. Otras proyectan sus propios miedos. Entender eso fue parte del crecimiento. Incluso cuando había alguien confiable. Recordé algo esencial. Mi proceso no necesitaba testigos para ser válido. Con el tiempo, lo que antes necesitaba, explicación se volvió evidente. Las decisiones empezaron a hablar por sí solas. Los resultados aparecieron sin anuncio. La transformación dejó de ser un relato y se convirtió en presencia. Ya no buscaba convencer. Simplemente era. Ahí entendí el hilo que unía todo lo anterior. El silencio no era vacío. Era comprensión. No era miedo. Era claridad. No era aislamiento. Era dominio interior. Cada vez que elegí no exponer, protegí energía. Cada vez que esperé, fortalecí carácter. Cada vez que avancé sin anunciar, gané serenidad. Hoy ya no temo al silencio, porque entiendo lo que construye. Entiendo lo que cuida. Entiendo lo que revela con el tiempo. La paz que llegó no vino de controlar la vida, sino de dejar de luchar contra lo que no dependía de mí. Si algo de todo esto resonó en ti, no necesitas decirlo. Basta con observarlo. Dejar que haga su trabajo por dentro. Caminar con más calma. Hablar con más intención. Guardar lo que aún está creciendo. No estás retrasado. Estás en proceso. Y ese proceso, cuando se honra en silencio, suele llevar a lugares más firmes de lo que imaginamos.